Peques, vamos a empezar uno de mis temas preferidos, sin lugar a dudas. Y es uno de los temas que más me gusta porque tiene la particularidad de necesitar de todos los demás prácticamente. O sea, tenemos que entender cinética, tenemos que entender equilibrio, tenemos que entender proteínas, o sea, tenemos que tener temas anteriores para poder dar enzimas. Un tema sumamente interesante y complejo. También hay que tener en cuenta termodinámica, con lo cual nos va a venir muy bien porque vamos a pegar unas buenas repasadas de temas anteriores. ¿Eh? Por ejemplo, si yo les pregunto así al azar, ¿qué es una enzima? ¿Ustedes qué me pueden decir? Catadores biológicos. ¿Catadores? Catalizador biológico. Catalizadores. Catalizadores. Catalizadores biológicos. Muy bien. ¿Y qué era un catalizador? Una sustancia que acelera el proceso. Una sustancia que puede cambiar la velocidad de una reacción química, puede acelerarlo o disminuirlo. Acuérdense que había catalizadores positivos y negativos. Las enzimas son catalizadores positivos, o sea, aceleran la velocidad de las reacciones químicas. ¿Eh? ¿Y qué características tenían los catalizadores comunes? No las enzimas, los comunes. ¿Alguna que se acuerden? Que eran efectivos en muy poca cantidad. Bien, muy bien. Cambiaba la energía de activación. Bien, cambian la energía de activación, o sea, aceleran o disminuyen la velocidad de las reacciones químicas porque cambian la energía de activación. Perfecto. ¿Qué era la energía de activación? La energía Era la mínima energía necesaria. mínima necesaria para que Necesaria. produzca una reacción. Perfecto. Muy bien. Me gusta que estén. ¿Saben esto porque se los tomé en el parcial o lo saben porque ya están estudiando? Porque estamos repasando. Me gusta eso. Me gusta. Porque tengo miedo. Pues, los catalizadores se regeneraban, ¿se acuerdan? También era un factor importante que habíamos visto. Tenían esa capacidad que eran en pequeñas cantidades, eran efectivos porque justamente se regeneraban. Eso está bueno. Se pueden hacer su trabajo muchas veces. Como algunas cositas para tener en cuenta y recordar. Vamos a empezar a hablar un poquito de encima. ¿Sí? Primero que nada, vamos a recordar algo que ya lo estuvimos viendo hace poquitito, que nosotros tenemos, cuando hablamos de enzimas, tenemos que saber que las enzimas son en un 99% del total de las que existen, de carácter proteico, de carácter proteico, ¿sí? O sea, son proteínas. Después hay un porcentaje muy pequeño de enzimas que se llaman ribosimas, que tienen carácter de ácido nucleico. Pero mayoritariamente las enzimas que nosotros vamos a estudiar son de carácter proteico. Eso lo tienen que tener más que muy claro. ¿Por qué? Porque al ser de carácter proteico, nosotros vamos a tener enzimas que van a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Se acuerdan de eso o no? Eso no va a cambiar. Va a seguir siendo igual que lo que nosotros habíamos visto con las proteínas. A tener en cuenta que cuando hablamos de enzimas, vamos a estar hablando principalmente de una función catalítica e incluso de una función de regulación. Eso lo vamos a ver a medida que que lo vayamos estudiando y analizando durante la cursada. Lo más importante es que nosotros nos vamos a centrar en principio de la catálisis. Luego les voy a explicar para el final de las clases a qué se refiere con la regulación. Pero siempre recordar que al tener carácter proteico, las enzimas van a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Tener carácter proteico se van a desnaturalizar. Al tener carácter proteico van a sufrir cambios de conformacionales. Al tener cambio proteico, carácter proteico, van a tener un punto isoeléctrico, igual que una proteína. ¿Estamos con eso? Para poder Sí, hablar de perfecto. enzimas, tenemos que recordar algunas cositas que habíamos visto para cinética y equilibrio. Para cinética sobre todo. Para que una reacción suceda, yo necesitaba sí o sí que las moléculas choquen entre sí, ¿sí? Con una energía determinada y una orientación adecuada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaba eso? El choque efectivo Bien, ¿y cómo se llamaba? Se llamaba teoría de las colisiones, de ¿sí? la... Necesitaba que las sustancias choquen de una manera determinada, con una energía determinada, que se forme el complejo activado, y a partir de la formación del complejo activado íbamos a tener la reacción química. Eso sigue en pie.
lo vamos a seguir analizando. Lo paso rápido porque esto ya lo vi. ¿Bien? Pero ahora lo que vamos a hacer es darle otra forma. Vamos a empezar a llamar a las enzimas como enzimas, las voy a llamar enzimas, y a los reactivos, cuando hablamos de enzimas, los vamos a llamar sustrato. A los reactivos los vamos a llamar sustrato. Y lo que vamos a decir es que para que suceda la catálisis, necesito que la enzima se asocie al sustrato para dar lugar al complejo enzima-sustrato. Y una vez que el complejo enzima-sustrato se formó, el complejo enzima-sustrato hace las veces de complejo activado, por decirlo de alguna manera, una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, la enzima se regenera y liberó los productos. Recuerden siempre, la reacción es enzima más sustrato, complejo enzima-sustrato, enzima que se regenera y liberó los productos. La enzima siempre se regenera porque es un catalizador, ¿sí? Es un catalizador biológico. Así que copien lo que está acá y vamos a hacer acá un pequeño recordatorio. Vamos a poner acá enzima, catalizador biológico. Ese catalizador biológico va a tener características similares a las de los catalizadores y algunas que son particulares de las enzimas. ¿Recuerdan que ayer cuando les mostré en el repaso espectacular y único que jamás nadie les va a contar que di ayer en clase, que éramos 20 nada más? ¿Se acuerdan? Que éramos re poquitos y todo el mundo se perdió el repaso Eh, único e irrepetible, que les mostré que había algunas preguntas. ¿De qué eran esas preguntas que les mostré y les di la respuesta? Eran de enzimas, ¿sí? Eran de enzimas. Así que revisen bien esas preguntas y vamos a ver si con lo que damos hoy lo pueden resolver. Sobre todo esos 20 que estuvieron muy bien en conectarse a clase y no se perdieron el único e irrepetible repaso súper útil que les di ayer, mientras otros decidieron dormir, porque la noche anterior jugaron a los videojuegos o se hicieron los vivos que salieron de joven. Pero los que estaban, que eran unos fenómenos los que estaban, gracias a los que estaban, fenómenos, ¿sí? No se perdieron ese repaso único e irrepetible. Jamás, jamás nadie podrá estar a la altura de tal repaso, ¿sí? Obviamente los invito a que vean la clase y que vean de qué estoy hablando, porque ahí les di preguntas que pueden aparecer en los exámenes de la facultad y les dije cómo responderlas. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, pero Muy bien. Ustedes siempre tienen que recordar que si bien no les gusta que la gente le diga lo que tienen que hacer, poco me importa. Yo igual les voy a decir lo que tienen que hacer, porque quiero que aprueben el examen. ¿Queda claro o no? Su rebeldía que sea para con sus padres, tíos, tías, primos, primas, sociedad, pero no conmigo. Denme bola, así aprueban. Gracias. Se los digo así simpático porque si se los digo en tono de enojado, después le lloran a Cristian y Cristian me viene a decir, Mati, por favor, no los trates mal a los chicos. Yo no los trato mal. Les digo que si no estudian no van a probar. Que eso no es lo mismo. Bien, ¿puedo borrar? sí. Bueno. Fíjense, una de las primeras cosas que nosotros vamos a estudiar, esperen que voy a volver para atrás un segundo, es lo siguiente. Las proteínas, perdón, las enzimas tienen carácter proteico. ¿Eso queda claro o no? O sea, principalmente van a ser proteínas. Una de las cosas que ustedes tienen que saber es que el sustrato debe asociarse a la proteína en un lugar determinado. Vamos a hacer acá, voy a decir algo que después voy a volver a decir. Voy a decir algo que después voy a volver a decir, pero no viene mal que lo diga. Tengo que cambiar este dibujo porque es bastante horrible. En las enzimas voy a tener un sitio que se llama
centro de fijación de sustrato. Este centro de fijación de sustrato va a estar determinado por cierto grupo de aminoácidos, ¿sí? Esos aminoácidos van a poder reconocer al sustrato y atraparlo para que no se vaya. ¿Se entiende? Cerca de ese centro de fijación de sustrato vamos a tener algo que se llama sitio activo. Ese sitio activo es donde va a suceder la catálisis. No necesariamente el sitio activo y el centro de fijación de sustrato están en el mismo lugar, pero en general sí están en el mismo lugar. Es donde el sustrato se asocia a la enzima, son cierto grupo de cadenas de aminoácidos, para poder formar luego el complejo enzima-sustrato. ¿Estamos? ¿Eso queda claro? Ese centro de fijación de sustrato es mucho más pequeño que el tamaño completo de la enzima. Todo esto que estoy diciendo está anotado después, por eso no lo anoto ahora. Pero quiero que me vayan siguiendo. O sea, la enzima es muy voluminosa porque estamos hablando de que es una proteína. Si es una proteína va a tener más de 6.000 Dalton y por ahí la catálisis tiene que ser con una glucosa, por ejemplo, que es una molécula mucho más pequeña de lo que es la enzima en general. ¿Me van siguiendo lo que digo o no? Entonces, el sitio donde va a suceder la catálisis siempre es más pequeño que el tamaño completo de la enzima. ¿Sí? Pero la enzima debe asociarse a, el sustrato, perdón, debe asociarse a algo que se llama sitio activo. Por ejemplo, yo tengo esta molécula que está acá, que anda a saber quién es, que se asocia al sitio activo. Ese sitio activo, insisto, son un conjunto de aminoácidos que pueden asociarse al sustrato. Y en el sitio activo, en el centro de fijación de sustrato, voy a poder tener o no una parte no proteica que favorezca la catálisis. Puede ser o no una parte proteica, pero lo importante es que en ese centro de fijación de sustrato y en ese sitio activo va a suceder la catálisis. Ese espacio es mucho más chico que el tamaño total de la enzima. ¿Queda claro eso o no? Los aminoácidos que forman parte de la enzima ayudan a reconocer al sustrato. ¿Sí? Ayudan a reconocer los sustratos. Ese centro de fijación de sustrato, les pregunto a ustedes, o ese sitio activo, ¿van a ser parte de la estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria de la enzima? Están relacionados a su forma. Cuaternaria puede ser porque se une. Terciaria. Terciaria. ¿Sí? El sitio activo, el sitio activo de la enzima y el centro de fijación de sustrato de la enzima están relacionados directamente a la estructura terciaria de la proteína. Eso anótenlo. Pregunta de examen. Y por eso se los estoy diciendo. Bien. ¿Cómo se va a unir el sustrato al sitio activo? Mediante las mismas fuerzas intermoleculares que nosotros venimos aprendiendo anteriormente. ¿Sí? La unión del sitio activo al sustrato nunca es covalente. ¿Escucharon? Esto lo anoto porque es importante. Nunca es covalente. Porque si es covalente, ¿qué pasa? Si es covalente, se produce la catálisis y ¿qué pasa? ¿Se va a poder soltar o no se va a poder soltar? No, No se puede soltar. Ustedes se tienen que acordar que el sustrato se une a la enzima. Sucede la catálisis y se suelta. Si algo se une por enlace covalente, no se puede soltar. ¿Sí? Entonces, la unión del sustrato a la enzima nunca es covalente. ¿Estamos? Nunca es covalente. Después vamos a ver de un tipo de sustancias que se llaman inhibidores enzimáticos, que se unen de forma covalente a la enzima y la enzima no sirve más. ¿Entiendes? Entonces, la unión del sustrato al sitio activo de la enzima nunca es covalente. Anoten eso. Yo sé que parecen cosas que le estoy tirando al azar, pero ahora van a ver, le vamos a dar forma y van a ver que es útil lo que le estoy diciendo. Entonces, hablamos de la formación del complejo enzima-sustrato, que es la enzima que se une al sustrato para formar la catálisis.
Una vez que se forma el complejo enzima-sustratos, va a suceder la catálisis, pero tiene que pasar que el producto que se forma se pueda soltar de la enzima. Por lo tanto, cuando se une el sustrato a la enzima, esa unión nunca es covalente. ¿Estamos con eso? Sí, Mati. Bien. Esto es lo mismo, ¿sí? Fíjense, hay determinados tipos de residuos de aminoácidos que favorecen la interacción con el sustrato, que son los que interesan. La actividad enzimática, ya les voy a contar qué es la actividad enzimática, pero las enzimas solamente pueden funcionar si hay agua, si no, no funcionan. O sea, las enzimas funcionan en presencia de cierta cantidad de actividad de agua, se llama AW. Si la concentración de agua es muy baja, no hay más comportamiento y actividad enzimática, no hay más enzimas funcionando. Por eso, eh, algunas formas por ejemplo, de preservar alimentos son desecar los alimentos, sacarle el agua para que las enzimas no actúen. Eso es una forma, pero justamente desnaturalizar una proteína también se asocia a bajar la actividad de agua. Por eso siempre necesitamos agua, pero eso es un dato de color. Ahora sí, ¿cómo funcionan las enzimas? Lo primero que les dije recién, volvemos para atrás, es que la enzima se tiene que asociar al sustrato. ¿Queda claro eso o no? La enzima se asocia al sustrato. ¿El sustrato quiénes son? Los reactivos. ¿Todo el mundo le queda claro eso? Sí. Mati, Muy bien. Sí. Entonces, si yo tengo una reacción común, o sea, una reacción que no está catalizada por una enzima, yo voy a tener al sustrato que va a poder convertirse en producto. Al sustrato que va a poder convertirse en producto. Esto que ustedes ven acá, la energía que tenemos desde la energía de los sustratos hasta la formación del estado de transición, ¿cómo se llama esta energía? Que sería acá la misma que está acá. ¿Cómo se llama esa energía? Energía de activación. Esta es la energía de activación. Exactamente. Esta es la energía de activación. ¿Sí? La energía necesaria para alcanzar el estado de transición. Esto sería el cuadro sin la participación de la enzima. ¿Todo el mundo le queda claro esto o no? Sí. Esto lo habíamos visto en cinética. ¿Sí? Entonces tengo el sustrato, empieza a reaccionar entre sí, obtengo el estado de transición y una vez que obtengo el estado de transición, gracias a la energía de activación y a la orientación adecuada, voy a disminuir la energía hasta la energía de los productos. Recuerden que esto puede quedar por debajo de la energía del sustrato o por arriba. Cualquiera de las dos situaciones puede dar. Si quedaba por debajo, era una reacción como, si el delta de G es negativo, ¿qué tipo de reacción tengo? isotérmica, Delta de G negativo, ¿qué tipo de reacción tengo? Espontánea. Espontánea. ¿Y cómo se llama una reacción espontánea si el delta de G es negativo? Exergónica. Exergónica. Y esto no es un dato menor. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que los catalizadores no cambiaban la termodinámica de reacción? ¿Se acuerdan de eso o no? Yo había dicho, los catalizadores no cambian la termodinámica de reacción. O sea, si la reacción es exergónica, tiene que ser sí o sí exergónica. Las enzimas solo pueden catalizar reacciones exergónicas. ¿Escucharon o no? Las enzimas solo pueden catalizar reacciones exergónicas. O sea, si la reacción es endergónica, no puede suceder. O sea, las enzimas solo catalizan reacciones espontáneas, donde el delta de G, ¿cómo es? Negativo. 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 Hoy de acá se van todos a repasar termodinámica. ¿Sí? Entonces, esta es una reacción exergónica, que todavía no fue afectada por el comportamiento de una enzima. ¿Estamos con eso? ¿Esto copiaron? Sí, pero
Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una reacción común, que es la que habíamos visto recién, los sustratos alcanzan el estado de transición y se convierten en productos. Si yo tengo una reacción común, va a tardar cierta cantidad de tiempo. En el caso de una enzima, por ejemplo, una reacción de nuestro organismo puede tardar 2 millones de años, por ejemplo. 2 millones de años. O 500.000 años en suceder la reacción. Es espontánea, ojo, pero por ahí tarda 500.000 años en suceder. ¿Te parece un montón? Bueno, pero puede pasar. ¿Qué pasa? Para que no tarde 500.000 años, aparecen las enzimas. El sustrato se asocia a la enzima para dar el complejo enzima-sustrato, y ese complejo enzima-sustrato va a disminuir la energía de activación. ¿Se entiende? Y a partir de la disminución de la energía de activación, voy a poder obtener los productos, gracias a la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Entonces, el sustrato se asocia a la enzima, y una vez que se asocia a la enzima, me da el complejo enzima-sustrato, y ese complejo enzima-sustrato inicia la reacción hasta alcanzar la enzima, los productos, y finalmente los productos. Obtengo enzima, obtengo producto. Esta es la reacción, como va a ser a partir de la unión entre la enzima y el sustrato. O sea, la reacción catalizada sería esta que está acá, y la reacción espontánea y sin catalizar va a ser esta que está acá. Recuerden que para que la reacción pueda ser catalizada por una enzima, tiene que ser espontánea. O sola o con una reacción acoplada, pero tiene que ser espontánea, si no, no puede suceder. Copien este gráfico que está acá. Fíjense, acá tengo otra forma de dibujar lo mismo, ¿sí? Tengo la enzima y el sustrato. O sea, fíjense, esto que está acá sería la reacción sin enzima. ¿Eh? O sea, sería el sustrato sin enzima, necesito toda esa energía de activación. El complejo enzima-sustrato disminuye la energía de activación. O sea, esta es la energía de activación catalizada y esta es no catalizada. Recuerden que mientras menor es la energía de activación, más rápido va a ser la velocidad de la reacción. Y acá pasamos a tener la enzima más el producto. ¿Esto queda claro, Peque? Es parecido a lo que habíamos visto en cinética y en cinética, ¿sí? Yo disminuyo la energía de activación porque es un catalizador. ¿Eso queda claro o no? Sí, Mati. Sí. Sí, Importante. profe. O sea, para mí es que entiendan esto es clave. O sea, las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones químicas porque disminuyen la energía de activación. Simplemente eso. ¿Vamos? Acá tienen otro ejemplo más, ¿sí? Fíjense que lo que va variando acá es cómo va a funcionar el complejo enzima-sustrato, que eso en realidad a nosotros no nos va a importar cómo funciona el complejo enzima-sustrato. A nosotros lo que nos importa es que disminuye la energía de activación. Si disminuye la energía de activación, el complejo enzima-sustrato que haga lo que quiera, ¿eh? Directamente. Pero eso es lo que va a acelerar la velocidad de la reacción química, ¿sí? Para mí es clave que ustedes hayan entendido esto. Acá tenemos un ejemplo, tipo un ejemplo mecánico, ¿sí? Supónganse que yo tengo una barra de hierro que la quiero romper. Si yo rompo la barra de hierro, voy a necesitar la barra de hierro, cierta cantidad de energía para poder obtener la barra de hierro rota. Está rota y esta es la barra de hierro. En cambio, si yo utilizo un, un aparato magnético, lo que voy a lograr es que ese aparato, que hace las veces de enzima, cuando se asocia al sustrato, me ayuda a romper más fácil la barra de hierro, ¿sí? En lugar de romperlo con las manos, lo rompo con un aparato y lo hago un poco más, utilizo menos energía de activación, o sea, lo voy a terminar haciendo más rápido. Bueno. Recuerden que yo tenía la enzima y el sitio activo. ¿Queda claro eso o no? La enzima y el sitio activo. ¿Qué era el sitio activo? A ver si se acuerdan. Donde ocurre la catálisis. Es donde va a suceder la catálisis, ¿sí? Ese es el sitio activo. ¿Cómo va a funcionar la catálisis? Primero que nada tengo que conocer bien
qué le sucede a la enzima o qué características tiene la enzima. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que para que suceda la catálisis necesito que la enzima se asocie al sustrato en el sitio activo. Si no llego al sitio activo, la catálisis no va a poder suceder. ¿Sí? Siempre tengo que entender que voy a disminuir la velocidad de la reacción. Voy a disminuir la velocidad de la reacción. O sea, perdón, voy a disminuir la energía de activación para aumentar la velocidad de la reacción. ¿Sí? Voy a aumentar la velocidad de la reacción disminuyendo la energía de activación. Y para eso tengo que entender algunas cosas que son importantes que están dentro de las características de la enzima. ¿Cómo actúa esa enzima? Primero que nada, algunas definiciones, estas las van a copiar todas porque puede aparecer tranquilamente. ¿Y cómo actúan las enzimas? Lo primero que tienen que saber es que está nuestro sitio activo, que es la región de la enzima en que se une al sustrato y donde se realiza la catálisis. Todo esto yo ya lo dije, ahora está escrito. ¿Sí? ¿Y qué es el centro activo? Es una hendidura tridimensional que está formada por distintos residuos de aminoácidos que favorecen a la interacción entre el sustrato y la enzima. Es un sitio muy pequeño, que es lo que les dije anteriormente, y siempre voy a tener en cuenta que los sustratos van a unirse a la enzima en ese sitio activo por un montón de interacciones muy débiles. En lugar de tener una interacción fuerte, como una unión covalente, tengo muchas interacciones muy débiles. Esas interacciones muy débiles, que están generadas por los aminoácidos que forman parte de la enzima, son los que hacen la primer gran diferencia entre una enzima como catalizador biológico y un catalizador común. Las enzimas son muy específicas. Las enzimas son muy específicas. No cualquier sustrato puede ser catalizado por una enzima. Cada enzima presenta elevada especificidad por cada sustrato. ¿Sí? Eso es importante. Las enzimas presentan elevada especificidad gracias a la cantidad de aminoácidos que forman parte del centro activo. Copien lo que está en el pizarrón, todo eso que está ahí, esa teoría, porque puede aparecer una pregunta, marque la opción correcta respecto del sitio activo o marque la opción incorrecta respecto del sitio activo y tranquilamente pueden ponerle algo de esto. El sitio activo, ¿a qué nivel de organización de las proteínas lo vamos a relacionar? Hoy lo dijimos, Estructura terciaria. estructura terciaria, muy bien. La mayoría de las enzimas, para poder realizar su actividad enzimática, la mayoría de las enzimas para poder realizar, o muchas de las enzimas para poder realizar su actividad enzimática, van a estar asociadas a lo que se conoce como un cofactor. ¿Sí? A un cofactor. Los cofactores son no proteicos. O sea, no son aminoácidos. No tienen, no son cadenas de aminoácidos. No son cadenas de aminoácidos. Eso es un cofactor. Esos cofactores pueden ser iones inorgánicos, pueden ser coenzimas o grupos prostéticos. Las coenzimas y los grupos prostéticos suelen ser moléculas orgánicas pequeñas. ¿Sí? Suelen ser moléculas orgánicas pequeñas que se asocian a la enzima de alguna u otra manera. Se ponen acá moléculas orgánicas pequeñas. ¿Sí? Y esas coenzimas, que suelen ser moléculas orgánicas pequeñas, la mayoría de las veces, perdón, esos cofactores que suelen ser eh, moléculas orgánicas pequeñas, son necesarios para la catálisis. Son necesarios para la catálisis. Cuando son coenzimas o como actúan como coenzimas, se dice que están unidos de forma laxa a la enzima. ¿Qué quiere decir de forma laxa? No covalente.
¿sí? Se puede soltar de la enzima e incluso puede actuar como se dice como segundo sustrato, o sea, reacciona y también sufre un pequeño cambio la coenzima que para poder volver a ser utilizado tiene que ser activado por otra molécula. Ahora les voy a contar algún ejemplo de eso. Y después tenemos los grupos prostéticos que están unidos fuertemente a la enzima. ¿A qué se refiere fuertemente unido a la enzima? De forma covalente o coordinada. ¿Sí? O sea, está unido fuertemente a la enzima. Por ejemplo, el grupo hemo. El grupo hemo en los citocromos está unido fuertemente a la enzima, de forma covalente. Eh, Puede tener cualquiera de estas características. ¿Sí? Lo que es muy importante acá es que cualquiera sea el cofactor, ya sea un ion inorgánico, una coenzima o un grupo prostético, es indispensable para que suceda la catálisis. Si no está el cofactor, la catálisis no va a suceder. Anoten lo que está en el pizarrón. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense, ¿sí? Yo acá tengo, por ejemplo, un cofactor que es el cobalto, en este ejemplo que ustedes ven acá. Cofactor que es el cobalto, ¿sí? Entonces, el sustrato no puede asociarse a la enzima si no está el cofactor cobalto. Necesito sí o sí del cofactor cobalto para que se pueda asociar la enzima al sustrato. Este es un ejemplo en particular de lo que puede suceder. Sin el catión cobalto, no hay forma de que la reacción suceda, ¿sí? Cuando hablamos de la coenzima, pasa lo mismo. La coenzima, que puede ser esta molécula orgánica pequeña, debe asociarse a la enzima de alguna manera para que luego la enzima tenga la característica adecuada para poder generar la catálisis. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos una enzima que necesita de un cofactor, la enzima se va a denominar apoenzima, o sea, la parte proteica se denomina apoenzima, y la parte no proteica se denomina cofactor. La holoenzima es la apoenzima más el cofactor. ¿Sí? La holoenzima es la apoenzima, o sea, la parte proteica, más el cofactor, que es la parte no proteica. ¿Sí? Esto es fundamental para que suceda la catálisis. Cualquier enzima que necesite de un cofactor va a necesitarlo sí o sí para que suceda la catálisis. Si no, no funciona. Copien lo que está en el pizarrón. Hay muchas vitaminas que ustedes estuvieron viendo cuando vieron vitaminas que actúan como cofactor de procesos y son indispensables. Ustedes, por ejemplo, los grupos de vitaminas los dividieron en dos grandes grupos, en las generadores de energía y en las hematopoyéticas. Aquellas que son generadoras de energía son necesarias para la obtención de energía y actúan como cofactor en los metabolismos relacionados a la obtención de energía. Por ejemplo, vitamina C. Y en las hematopoyéticas, por ejemplo, vitamina B12 o vitamina B9, necesitan sí o sí de estas vitaminas como cofactores para que pueda desarrollarse los glóbulos rojos. ¿Sí? Esto lo vieron en vitaminas, si no lo vieron, lo repasan, o si no se acuerdan de lo que estoy hablando, lo repasan. Hay muchas vitaminas que actúan como cofactores de las reacciones enzimáticas. Ahora les voy a mostrar algunas, igual, no se preocupen. Copien lo que está en el pizarrón. Fíjense, por ejemplo, ustedes tienen la enzima completa, la holoenzima es completa. Es todo lo proteico más lo no proteico. Esto podría ser tranquilamente una hemoglobina. En cambio, la apoenzima va a ser solo la proteína y el cofactor, en este caso, sería solo el grupo hemo. ¿Entiende? El grupo hemo, en este caso, es un grupo prostético. ¿Por qué es un grupo prostético? Porque está unido fuertemente a la enzima. Está unido mediante un enlace de coordinación. Por eso es un cofactor que actúa como grupo prostético, no como coenzima. Las coenzimas son las que están unidas de forma laxa, que no es covalente. Fíjense acá algunos ejemplos. ¿Sí? Tenemos coenzimas como la timina pirofosfato,
flavina adenina dinucleótido FAT, nicotinamina adenina dinucleótido NAT, pirioxalfosfato, coenzima A, biotina, ¿sí? Algunas cofactores y algunos que actúan como coenzima y algunos cofactores que actúan como metales, que pueden catalizar cierto grupo, que pueden ayudar a la catálisis, perdón, de ciertas enzimas. Estas son todas enzimas importantes. Obviamente no se las tienen que aprender de memoria, no es mi objetivo, se los muestro nomás que sí o sí las vamos a necesitar. Y acá, esto sí se lo tienen que anotar, esto sí se lo tienen que anotar, son las vitaminas, ¿sí? Que actúan como coenzimas para evitar estas enfermedades que están acá. Este sí lo anotan, mientras yo voy rápido a hacer pipí. ¿Cómo puede asociarse la enzima al sustrato o el sustrato a la enzima? Hay distintas teorías. Hay dos principales. Una es el modelo llave-cerradura, o modelo de Fischer, que dice que el sustrato va a asociarse a una imagen negativa formada por las cadenas de aminoácidos en la enzima. ¿Qué quiere decir esto? La enzima ya tiene una preforma del sustrato que va a aceptar. Eso quiere decir llave-cerradura, tiene una preforma. En cambio, en el modelo de ajuste inducido, lo que dice es que la enzima y sus cadenas de aminoácidos reconocen el sustrato y cambian su forma para poder aceptarlo. Y para volver a la forma original, ayudan entregando energía al sustrato para que suceda la catálisis. Esos son los dos modelos más comunes y que más se conocen, el modelo de llave-cerradura y el modelo de ajuste inducido. Hagan estos dos dibujitos, ahora les voy a contar algo más. Esto es lo que justamente hablamos de especificidad enzimática respecto del sustrato con el que estamos por reaccionar. Hagan estos dos dibujitos y ahora les cuento algo más. Y quiero ver una cosa. Ya me falta poquito. No se me asuste. Porque hay algo que desengaña. Química es 10 veces más que biología, les aviso. Y es mucho más difícil. Entonces ustedes creen que biología es más difícil porque tardan más en dar los temas. Pero química es mucho más difícil. Y si no aprueban química, no van a aprobar el parcial. ¿Sabían eso, no? ¿Sabían eso, Sí. no? Ah, pónganse a estudiar. Cuando terminan conmigo se ponen a repasar. Bien. Las enzimas son tan específicas que son hasta estereoespecíficas. ¿Qué quieren decir esto? Las enzimas van a reaccionar solo con uno de los estereoisómeros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una molécula que presenta isomería óptica D o L, solo va a reaccionar con el D o el L, no con los dos. A ese nivel de especificidad actúan las enzimas. Son estereoespecíficas. ¿Sí? Por ejemplo, los aminoácidos son L. Bueno, las enzimas van a reaccionar solo con aminoácidos L, no van a reaccionar con aminoácidos D. Las enzimas reaccionan con la D-glucosa, no van a reaccionar con la L-glucosa, o sea, no van a acelerar las reacciones de la L-glucosa. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir o no? A eso me refiero cuando digo que las enzimas son muy específicas. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que las enzimas son muy específicas. Fíjense esto. Cuando una sustancia se asocia a una enzima, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tengo muchas interacciones pequeñas en la misma enzima, en el sitio activo? Muchas interacciones pequeñas. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense. Yo tengo acá, esto en particular es como si fuera una cadena de aminoácidos. ¿Sí? La cadena de aminoácidos ingresa al sitio activo. Cuando ingresa al sitio activo se va a asociar este grupo carboxilo con la parte positiva de la enzima. ¿Sí? Estos grupos hidrofílicos se van a asociar a esta parte hidrofílica de la enzima. Voy a poder formar un puente hidrógeno con este oxígeno que anda dando vuelta por ahí. Y una vez que el zinc, que actúa como cofactor,
se asoció la enzima, también voy a poder formar este tipo de enlace que vemos acá. Aparte, este sitio en la enzima va a poder asociarse a la molécula de agua. Si todo esto, si cada uno de estos pasos no son los adecuados, o sea, si este R no es hidrofóbico, si este R no es hidrofóbico, y si este este carboxilo está con hidrógeno en lugar con carga, no se puede asociar la enzima al sitio activo, la sustancia, perdón, al sitio activo. Una vez que ese sitio activo, que es muy específico, se asoció, comienza la catálisis dentro del sitio activo. Se formó el puente hidrógeno, se quedó agarrado de acá, el hidrógeno del agua empieza a generar la formación y la ruptura de la misma. No se tienen que aprender de memoria esta reacción, obviamente. Lo importante acá es que vean que si no tiene la cantidad adecuada de sustancias que pueden interaccionar con el sustrato, la catálisis no va a suceder. Por eso se dice que presentan elevada especificidad. ¿Sí? Necesito que cumplan en cada uno de los puntos para que reaccione el sitio activo. Este dibujo es más simple, pero habla más o menos de lo mismo. Tengo mi sitio activo, donde puede ingresar esta sustancia y esta sustancia. ¿Sí? Si pueden ingresar ambas, va a poder suceder la catálisis. Si no, no. ¿Eh? Si no, no. Necesito elevada especificidad. La mayoría de las enzimas presentan elevada especificidad. ¿Mm? ¿Y quiero una cosa? Listo. Esto es lo que quería que vean. ¿Sí? La mayoría de las enzimas presentan elevada especificidad. Cada uno de los sitios y de los huecos que están en el bolsillo de la catálisis enzimática van a tener interacción con una parte específica del sustrato. Si no existe esa parte específica del sustrato, no hay interacción, por lo tanto no habrá catálisis. Entonces las enzimas que son muy específicas. ¿Sí? Ahora sí.